Ahora sí estoy, ahora sí está. Bien, muchachos, entonces vamos a analizar, bueno, lo primero que hay que definir que es un grafo ponderado. Un grafo ponderado es aquel que le colocamos pesos a las aristas. El camino entre dos vértices, el camino entre dos vértices está dado por la suma de las aristas por donde uno pasa, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo de este tipo de problemas? Encontrar los caminos de longitud mínima, cuya sumatoria de aristas sea la menor. Eso es lo que uno quiere en este tipo de problemas, ¿cierto? Entonces, muchachos, vamos por ejemplo de Bogotá hasta Buenos Aires. ¿Sí? Si hacemos esta ruta, ¿cuánto nos cuesta? 15, ¿no? Si hacemos esta ruta, ¿cuánto nos cuesta? 15 también, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver. 1, 2 más 8, 10. 2, 3, 15. Pero si en su lugar hiciéramos esta, ¿cuánto nos costaría? También 15. No funciona bien. Ah, ya sé cuál hacer. Arriba y aquí abajo. ¿Cuánto nos cuesta? 16, ¿cierto? Si ustedes van viendo, de acuerdo a las rutas que nosotros vamos tomando, ¿cierto? Se va, de acuerdo a las rutas que vamos tomando, la longitud de los caminos van cambiando. ¿Cuál es el objetivo con estas cosas, muchachos? Obtener el menor número del camino de longitud mínima. O sea, que la sumatoria de las aristas, de los pesos de la arista sea la menor. ¿Sí? Bien, este algoritmo fue propuesto, descubierto, no, propuesto. O sea, los algoritmos no se descubren, se proponen. Entonces, los algoritmos, ustedes cuando estén más adelante, cuando le digamos a la tesis o algo así, cuando ustedes vean, no, el algoritmo de tal cosa, la mayor parte de los algoritmos ustedes van a ver que están propuestos por matemáticos. ¿Sí? Realmente los matemáticos tienen un área que se llama algoritmia. Y no es el algoritmia de programación, sino el algoritmia de proponer algoritmos, ¿sí? Formalmente. Entonces, bienvenidos pues a... Esto es una evidencia más de que los estafaron, ¿cierto? Ustedes les prometieron informática y ¿qué les dieron? Matemáticas, ¿sí? Y bueno, fue propuesto por el matemático holandés Ernst Dijkstra en 1959. Describe cómo solucionar el problema de camino de longitud mínima. ¿Cómo así el camino de longitud mínima? Yo quiero ir de un vértice A a un vértice Z con el menor costo, ¿cierto? Ustedes, eso, de hecho, eso se llama optimización. Yo quiero ir de un lugar a otro. Tengo muchas formas de hacerlo, pero quiero la menos costosa. Por ejemplo, ¿cuál es el camino menos costoso de ir de aquí hasta Villa Campestre? ¿Por dónde se van? ¿Podrían ir primero a Los Olivos y luego Los Olivos tomar la carretera y luego subir? ¿O hay una alternativa más barata? Se van por acá por la avenida, ¿cierto? Y luego en el cruce de allá tratan de tomar el puente que está por el río y ya seguir derecho, ¿sí? Esa es mucho más barata que esta. Si tuviese internet les mostraría pues en Google Maps cómo se haría esto. En Google Maps utiliza este tipo de algoritmos para calcular las rutas. Obviamente no utilizar esto de Dijkstra no es óptimo, pero utilizar algoritmos optimizados. ¿Para qué? ¿Ustedes se acuerdan cuando, por ejemplo, en Google nunca han hecho un mapeo de una ruta? Yo quiero ir de un sitio a otro sitio, que puede ir a pie, en carro, en bicicleta. ¿Nunca lo han hecho? ¿Sí? Estos algoritmos de ruteo son problemas de caminos de longitud mínima. Esto se aplica mucho en la vida real. Por ejemplo, las empresas de mensajería también lo hacen. Ellos no utilizan la distancia, sino otras métricas de cálculo de eso. Por ejemplo, importancia del destinatario, tipo de carga y eso. Calcular las rutas de los mensajeros. ¿Qué se gana con esto? Ahorrar costos. ¿Qué tal uno programarlo en mensajero? La siguiente ruta. Ir a, ¿cómo se llama el barrio que queda más hacia allá de Tuluá? ¿Cómo? Agua Clara, es una zona que se llama Farfán, yo no conozco aquí. ¿Sí? Sí. Sí, digamos, usted va hasta por allá, ya digamos saliendo de la ciudad hacia la carretera hacia Río Frío. ¿Sí? Y le pone el mensajero una casa por allá y la siguiente casa que tiene que visitar queda en el barrio Príncipe. Y después la siguiente casa que tiene que visitar queda en el centro. Y después la siguiente casa que tiene que visitar queda en el barrio Villacampestre. ¿Eso será funcional? No, la idea es reducir costos. Estos problemas de ruteo, muchachos, ustedes lo encuentran en todas partes. De hecho, es un buen nicho para hacer trabajo de grado. Hay muchos problemas. Por ejemplo, un problema de, no tanto de ruteo,
pero es similar, que es un problema de asignación, que es muy similar, realmente se puede mapear con... Es el problema de asignación académica, ¿lo han escuchado? El de asignar salones y profesores. Bueno, ese problema, muchachos, por ejemplo, aquí en la sede de Tuluá, ¿qué hay? Un profesor tiene asignados unos cursos, ¿sí? Y un profesor tiene una disponibilidad horaria, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la meta? Organizar esos cursos en la disponibilidad horaria del profesor. Pero, ¿eso será todo lo que tiene que considerar? No. Primero, asignar los cursos de tal manera que, primero, ¿qué tiene que pasar? No se crucen del mismo semestre. Segundo, asignarlos en un espacio adecuado, sea que necesita sala o un salón grande. Por ejemplo, nosotros no cabemos en el salón 3, ¿sí? No cabemos. El salón 3 tiene capacidad 40 y... Creo que cabemos, pero hay uno que cae de pie, ¿sí? Bueno, aunque veo menos gente, pero sé que hay 3 que están en capacitación para jugar. El resto supongo que se habrán cambiado para el otro grupo, ¿sí? Pero el otro grupo es el del profesor Rodas. Y Bien, muchachos, ¿y qué más se tiene que considerar? Básicamente eso. Entonces uno puede crear un grafo de relación. Por ejemplo, ¿qué pasa, muchachos? Por ejemplo, uno no quiere, ¿cierto?, que dos materias estén juntas, digamos del mismo semestre, del mismo horario. ¿Uno qué hace? Crea una arista entre ellas. ¿Sí me siguen? Bien, aunque se aplicaremos a problema de mapeo. Bien, muchachos, entonces, ¿qué pasa? Es fácil adaptarlo para solucionar el problema de camino mínimo, longitud mínima en grafos dirigidos. ¿Cuál es la diferencia entre grafos dirigidos y no dirigidos en los caminos? ¿Cuál es la diferencia? La dirección, o sea que yo no puedo tomar cualquier camino, ¿cierto? Ahora sí ya les puedo explicar bien esto. Bueno, este es el procedimiento de Dijkstra. Dijkstra exige que el grafo sea conexo. Si el grafo es no conexo, pues no le va a dar una solución. O sea, el grafo debe ser conexo y al mismo tiempo debe ser ponderado, ¿sí? No tiene gracia si el grafo no es ponderado, ¿sí? Bueno, muchachos, entonces vamos a calcular los caminos, ¿cierto? Desde Bogotá, ¿a dónde? A Buenos Aires, ¿cierto? Ese es nuestro objetivo. ¿En dónde empezamos? En Bogotá. Entonces, de ir a Bogotá, ¿cuánto me cuesta? 0, ¿cierto? En 0 desde Bogotá. Debe hacerse de esa manera. O sea, yo empiezo en el mismo vértice y miro, ¿cómo llego hasta él? ¿Desde donde partí? Pues mi punto de partida. ¿Cuánto me demoro en llegar? ¿Cuánto me cuesta? 0. Entonces, bien, ¿cuáles son los vértices adyacentes a Bogotá? Lima y Quito, ¿cierto? Entonces yo puedo llegar a Lima, ¿cierto? ¿Con costo qué? 4 desde Bogotá. Y yo puedo llegar a Quito desde costo qué? Costo 2 desde Bogotá. Entonces, ya dado esto, uno empieza a analizar los vértices, cómo se llega desde ellos. ¿Sí me siguen? Ya empecé con Bogotá y miré cuáles son los siguientes. Entonces, ¿cuál es mi siguiente destino? Voy a ir a Quito y voy a mirar cómo llegar a él, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo llegar a Quito? Hay dos opciones. ¿Cuáles son las dos opciones para llegar a Quito? 2 desde Bogotá o, pues en carro se puede llegar. O, ¿desde dónde también puedo llegar? Desde Lima, ¿con qué costo? 1, recuerden que aquí es 4 Bogotá, ¿no? Y aquí es 3 Bogotá. Perdón, 2. O sea, costo 2 desde Bogotá y costo 4 desde Bogotá. Entonces, si yo llego desde Lima, ¿cierto? Sería 5 desde Lima. ¿Sí me siguen? Esas son las dos posibles rutas desde Bogotá hasta Quito. Hay 2 rutas. Ahora bien, ¿cuál es la siguiente opción? Entonces aquí, muchachos, ¿con quién me quedo? 2 desde Bogotá, ¿sí? O sea, ¿cómo llego a Quito? Con costo 2 desde Bogotá, porque si voy primero a Lima y luego voy a Quito, ¿cuánto me cuesta? 5, ¿cierto? Entonces sencillamente lo omita, como ustedes dicen. Ahora bien, yo a Lima, ¿cierto? El siguiente nodo que miro es desde Lima, ¿cierto? ¿Qué opciones tengo? No, pues de los que hemos examinado. Tenemos 4 desde Bogotá,
O bien, ¿cuánto desde Quito me vale? Sería 2 de Bogotá más 1 de Quito. Sería 3 desde Quito. ¿Cuál es el que me ofrece mejor costo? El de Quito. Descarto el de Bogotá, ¿cierto? Entonces sería 3 desde Quito. No, esto ahorita sigue. 3 desde Quito. Bien, muchachos. Entonces actualizo aquí. Realmente, para llegar a Lima es mejor 3 desde Quito. Entonces vamos a mirar cuáles son los nodos adyacentes a Lima. ¿Cuáles son los nodos adyacentes a Lima que no hemos examinado? La Paz y Asunción, ¿cierto? Entonces, muchachos, vamos a ver, a La Paz. Partiendo desde Lima, ¿cuánto me cuesta? 5 más 3 que llevo. ¿Cuánto sería? 8. 8 desde Lima. ¿Listo? Y la otra que tengo es Asunción. Partiendo desde Lima, ¿cuánto me cuesta? 3 más 7. ¿Cuánto es 3 más 7? 10 desde Lima. ¿Estamos de acuerdo? Pasando por Lima. Entonces, bien, muchachos. Ahora pasa. Vamos y analizamos los nodos adyacentes a Quito. ¿Cuáles son los nodos adyacentes a Quito? La Paz y Asunción. ¿Qué opciones hay? Si paso por Quito, ¿cuánto me cuesta llegar hasta La Paz? 8 más 2, 10. ¿Desde dónde? Desde Quito. ¿Y en Asunción? ¿Cuánto me cuesta? 10 más 2, 12 desde Quito. ¿Qué podemos decir con respecto al primer caso? ¿Con quién me quedo? Me quedo con Lima, porque me vale 8 en total. ¿Desde Quito cuánto me cuesta? 10. Y si lo hago desde Lima a Asunción, ¿cómo me queda? Quedo con 9, ¿cierto? ¿Sí me siguen allí? O sea, quedo con 2 más 10, 12. Versus 3 más 7 da 10. ¿Sí lo ven? Porque es 3 pasando por Quito. Entonces, bien, muchachos, aquí nos quedamos con 10. ¿Desde dónde? Desde Lima. Y La Paz nos quedamos con 8. ¿Desde dónde? Desde Lima. ¿Sí lo ven? Bien. ¿Qué no me falta por analizar? Buenos Aires, ¿cierto? Buenos Aires. Yo tengo de Buenos Aires dos opciones. Bueno, los adyacentes a La Paz. Vamos a ver, los adyacentes a La Paz que no hemos examinado, ¿quiénes son? Luego examinamos este. Los adyacentes a La Paz. Asunción y Buenos Aires. ¿Cuánto llego a Buenos Aires desde La Paz? ¿14, no? Buenos Aires 14, ¿desde dónde? La Paz. ¿Y cómo llego a Asunción desde La Paz? Sería 8 de Lima que llevo más. Serían 10 ¿desde dónde? Desde La Paz. Cuando pasa esto, ¿qué pasa? Cualquiera de los dos. Eso quiere decir que hay dos soluciones óptimas. Cuando ustedes vean que dos caminos dan iguales óptimos, hay varias soluciones óptimas. Bájalo ahí. ¿Listo? Que tenemos varios caminos. Ahora bien, muchachos, ¿cuál es el último que nos falta examinar? Asunción, ¿cierto? Entonces, de Asunción, ¿cómo podemos llegar? ¿Cuál es la adyacente de Asunción que no hemos examinado desde Asunción? La Paz y Buenos Aires, ¿cierto? A La Paz, ¿cómo llego desde Asunción? ¿Cuánto me cuesta? 10 desde Lima. 2 de esto me cuesta 12. ¿Desde dónde? 12 desde Asunción. ¿Con cuál me quedo? ¿Con? Lima. ¿Sí me siguen ahí? Que es mayor. Que es menor, perdón. Y Buenos Aires, ¿cuál es la otra opción? Desde Asunción me cuesta 10 más 3. 13 ¿desde dónde? Desde Asunción. Entonces, ¿con quién me quedo? Con Asunción, ¿cierto? Quedo con Asunción. Entonces, muchachos, ¿cómo encontramos el camino? Vamos a empezar de atrás hacia adelante. Entonces, de Buenos Aires, ¿desde dónde vengo?
con el menor costo. ¿Desde dónde vengo? Desde Asunción. ¿Y en Asunción cómo llegué? Desde Lima, ¿sí lo ven? Desde Lima. ¿Y cómo llegamos a Lima? Desde Quito. ¿Y acá, desde dónde llegamos? Desde Bogotá. ¿Sí lo ven? Sería Bogotá, Quito, Lima, Asunción, Buenos Aires. ¿Sí? Entonces, este algoritmo, ¿cómo funciona, muchachos? Nosotros empezamos a mirar los adyacentes y luego miramos los nodos que no hemos explorado. ¿Sí? ¿Vale? ¿Desde dónde podemos llegar? ¿Sí me siguen allí? Bien, esa es la explicación escueta de esto. Entonces, muchachos, miren cómo funciona el algoritmo de Dijkstra, ¿cierto? Nosotros no nos devolvemos. Entonces, vamos a ver el mapita. Voy a colocarlo acá. Entonces, miremos el mapita. Entonces, en la primera iteración, ¿cierto? ¿Cómo llego a Bogotá desde Bogotá? 0. ¿Cierto? Luego pasamos a examinar a quiénes. A los nodos adyacentes a quién. A Bogotá, ¿cierto? Entonces, miren acá. ¿Cómo llego a Lima? 4 desde. ¿Y cómo llego a Quito? 2 desde Bogotá. ¿Sí lo ven? Muchachos, ahora, analizamos los nodos, ¿cierto? Adyacentes a Lima y a Quito, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la sorpresa? ¿Cierto? Que, ¿cómo llego? Perdón, este ya lo hice. ¿Cómo llego a Lima? Entonces usted mira Lima, tiene 1 desde Quito, más 2 que llevas, ¿da? 3 pasando por ¿dónde? Por Quito. Y para llegar a Quito, 2 desde Bogotá. ¿Sí lo ven? Entonces, bien, en este luego analizamos los adyacentes a este. ¿Cuáles son? La Paz y Asunción. ¿Sí lo ven? La Paz y Asunción. ¿Sí lo ven acá? ¿Cómo llego a La Paz desde Quito? Creo que aquí empezaron analizando Quito. 2 y 8, ¿cuánto me da? 10. Miren que 4 más 5 es mejor, pero no lo han puesto. ¿Sí lo ven? Bien, muchachos. Ahora bien, ¿cómo llego a Asunción desde Quito? 2 más 10. ¿Sí lo ven? 2 más 10. ¿Cuánto da? 12. Luego, ¿qué no analizamos? Lima. ¿Sí lo ven? Analizamos Lima. Entonces, cuando analizamos Lima, bueno, esto sigue igual. Miren acá, ¿qué alternativas tengo para llegar a La Paz desde Lima? Tengo actualmente 10 desde Quito. Pero Lima, ¿qué me ofrece? 5 más 4, más 3 que tiene. ¿Cuánto da? 8. ¿Sí lo ven acá? Es la mejor alternativa. Y ahora bien, llegar a La Paz, ¿cierto? Desde Lima. ¿Qué es la mejor alternativa? ¿Cuál sería? Sería, desde Lima tengo 3 aquí más 7, 10. Recuerden que esto es 3 desde ¿dónde? Desde Quito. ¿Sí? Porque paso Quito y en Quito me vuelvo ¿a dónde? ¿A dónde me vuelvo desde Quito? A Bogotá. ¿Sí? Es más fácil, es más barato pasar por Quito que ir directo. ¿Sí? Bien, muchachos. Y bueno, y Buenos Aires, ¿cierto? Podemos analizarlo. ¿Y es desde dónde? 14 desde La Paz. ¿Cuánto es el mejor de La Paz en el momento? 8 de Lima. Más 6. ¿Cuánto da? 14 desde dónde? Desde La Paz. ¿Sí lo ven? Creo que esta tabla la voy a modificar. Le faltan realmente 3 filas. ¿Ya ven que está como comprimido con respecto a lo que hablé? Esta tabla debe ser un poco más amplia. ¿Sí me siguen el proceso? ¿O no me siguen? Que ahorita les voy a poner uno grande. ¿Sí? Bien, muchachos. Empezamos acá. Listo. Entonces, creo que aquí analizan desde Asunción. Esto no cambia, esto no cambia. Bien, muchachos, esto no cambia. Entonces, ¿cuáles son las dos alternativas? Tengo, ¿cómo llego a Asunción barato? Sería 10 desde Lima, más 3.
¿Cuánto tengo? 13 versus 14 que me ofrece La Paz. ¿Con quién me quedo? Con Asunción, ¿cierto? Entonces, bien, muchachos. Y el camino está dado por Buenos Aires, ¿cierto? ¿Cómo me devuelvo a Buenos Aires? Me dice a dónde vaya. A Asunción. ¿Y Asunción dónde me dice me devuelva? A Lima. Y a Lima me dice dónde me devuelva. A Quito. ¿Y a Quito dónde me devuelvo? A Bogotá. ¿Sí? Son las marcas que uno deja en los nodos con el algoritmo. ¿Vale? Bien. Entonces, bien. El algoritmo de Dijkstra determina la longitud del camino más corto entre dos vértices de un grafo ponderado simple, conexo y no dirigido, aunque aplicarlo a dirigido es casi lo mismo. El algoritmo tiene complejidad v cuadrado, que b ¿quién es? ¿Esto quién es? Ah, el número de vértices y es el número de aristas. Esto es realmente una complejidad cuadrática, es bastante bueno. Entonces, muchachos, vamos a ver el siguiente ejemplo. Buenas. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Está en la capacitación de jurado de educación. No hemos hecho nada. ¿No? No, eso no me sirve. ¿Qué se hizo el muérgano ese? Deme un segundo. Esperen. Calma, muchachos. Calma. Esperen, muchachos. Sí, pero está pausado. ¿Está? Ve, no está. ¿Yo qué hice esa imagen? Creo que la borré. Sí, creo que la... Esperen a ver si está en la papelera. Qué mal. Ah, aquí está. Esa está degenerada. Listo, muchachos. La había borrado por error. Esto es escritorio, carreteras. Entonces, muchachos, servimos algo de verdad. ¿Sí? Zaragoza. Ese es el mapa de España, ¿cierto? Entonces, muchachos, ¿de dónde quieren ir a dónde quieren ir? ¿De Coruña a dónde? O a Barcelona también, ¿no? ¿De Cádiz hasta Oviedo? Ok. Bien, muchachos. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Nos toca mapear esto, ¿cierto? Entonces vamos desde Cádiz hasta Oviedo. Entonces, Cádiz. Tenemos Sevilla, Granada, ¿cierto? Ay, voy a hacer eso ahí, usar muy largo. Bien, muchachos, empezamos el proceso. ¿Cuánto me cuesta ir de Cádiz hasta Cádiz? 0 desde Cádiz, 0C. Creo que no hay ninguna más que va a empezar con C. Bien, muchachos, ¿cuál es la siguiente iteración? Sevilla, que nos cuesta 125 ¿desde dónde? Desde Cádiz. Bien, ¿cuáles son las siguientes dos opciones? Vamos así. Jaén y Granada. Entonces, ¿cómo llego a Jaén y a Granada? Jaén sería 242 más 125, ¿cuánto da? Sí, 2 más 5, 367. ¿Sí? ¿Desde dónde? Desde Sevilla. ¿Y cómo llego a Granada? ¿125 más 256? 379, si no estoy mal. 250, ah no, 381. 81 desde Sevilla. Ahora, ¿qué más podemos actualizar? ¿Cierto? Si miramos entre Granada y Sevilla, ¿a dónde podemos llegar desde Granada? Uy, hagámoslo hasta Murcia, sale muy largo. No, hagámoslo hasta Valencia, pues, uy, sale muy largo. Entonces,
¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí, muchachos? ¿Qué otra opción tenemos que examinar? 125 más 242 queda 367 más 99. Sale más caro que esto, ¿no? Igual, 125 más 256 más 99 sale más caro que esto que tenemos de Sevilla. ¿Sí me siguen? Entonces, ¿para dónde vamos luego? Para la bella Madrid y a Murcia. ¿Cierto? ¿Sí me siguen? ¿Cómo llego a Murcia? A Madrid. Jaén, ¿cierto? Más 335, ¿cuánto da? Desde Jaén más 335, ¿cuánto me cuesta ya Jaén? 702 pasando por ¿dónde? Por Jaén. ¿Y cómo llegamos a Murcia? Por Granada. 381 más 278. 659 desde Granada. Bien, ahora ¿qué nos toca analizar? Los nodos adyacentes, ¿cierto? Entonces acá, muchachos, ¿cómo llegamos a Albacete? Tenemos dos opciones, podemos mirarlo directamente. Desde Murcia sumándole 150 o desde Madrid sumándole 251. ¿Cuál sale mejor? Desde Murcia, ¿cierto? Entonces, ¿cómo llego a Albacete? Albacete, eso. Sueña como españolete. Albacete. Albacete. Entonces, desde Murcia, ¿cuánto me cuesta desde Murcia? 659 más 150. 809 desde Murcia. Ahora bien, muchachos, ¿qué ruta podemos examinar a Madrid? Desde Albacete a Madrid, ¿cuánto sería? Uh-huh. 1060, entonces no sirve. Y muchachos, y desde Madrid bueno, eso ya lo habíamos examinado. Y ahí sí seguimos examinando, ¿listo? Pero igual, vamos a hacerlo. Luego, ¿qué toca examinar, muchachos? Los vecinos de Madrid y los vecinos de ¿quién? De Murcia, ¿sí? Por eso Albacete tiene Valencia. Valencia tiene dos opciones. Valencia, tenemos dos opciones. Desde Murcia, ¿cuánto me cuesta? 659 más 241. 900. Valencia me cuesta 900 desde Murcia. ¿Y cuánto me cuesta desde Albacete? 809 más 191 lo pasa. ¿Sí? Bien, muchachos, ya tenemos la ruta óptima hasta Valencia. Ahí lo dejamos. Sale muy largo. Entonces, muchachos, ¿cuál es la idea del algoritmo? Usted empieza y mira los nodos adyacentes y luego analiza desde dónde, desde los nodos adyacentes, las posibles rutas que haya. Usted tiene que marcar las aristas que ya han sido recorridas, ¿sí? Básicamente. Las aristas que ya han sido recorridas ya las marcan para no volverlas a evaluar. Bien, la implementación computacional de esto, tranquilos, eso es para FADA, ¿sí? Eso lo va a poner a los muchachos de FADA, así que tranquilos, ¿sí? No, ellos necesitan implementar. Entonces, muchachos, ¿este algoritmo para qué nos sirve? Para hallar las distancias más cortas. Bien, muchachos, ¿tienen sentimientos al respecto? ¿Ah? No hay que traer colores al parcial. Tienen que traer su cabeza y su conocimiento y venir bien dormido, ¿sí? Y que si el parcial va a estar dificultoso, si el parcial va a tener dificultad, la respuesta es sí. No los puedo dejar pasar de aquí a que vean los dos cursos que es requisito de esto sin preparación. ¿Sí? Sencillamente. ¿Sí? No los puedo dejar ver FLP y FADA ni FADA sin preparación. ¿Sí? Les toca esforzarse. De una vez les digo de frente. ¿Sí? Porque si los dejo pasar de aquí fácil, van a pasarla mal en FADA y en FLP. ¿Sí? Les estoy evitando dos males. ¿Sí? Esto es para que pongan a estudiar. Eso no es de miedo, es de estudiar. ¿Listo? No, sí, o sea, eso ya, este curso toca evaluarlo durito. ¿Sí? Por esa razón.
Y eso pues que se le suavizó la cosa con 3 parciales. Porque normalmente era mucho. Imagínense esto y todavía falta la de árboles. Todavía falta árboles. Dentro de 2 semanas es el examen parcial. El examen parcial tarda 2 horas. En la tercera hora lo solucionamos y ya. Esa sería pues la clase. El opcional es distinto. Vemos 2 horas de clase y después viene el opcional. 1 hora para solucionarlo. O sea, yo lo soluciono. O sea, ustedes quedan aquí sentados y miran pues en qué equivocaron y qué no se equivocaron. Sí, y que si voy a preguntar cosas, sí, muchachos, voy a preguntarle bastante de análisis. O sea, este curso yo les doy el tiquete si lo siento listo, si no, no. Mejor que lo repita. Entonces, vale muchachos. No, este curso es fundamental para FLP y FADA. Tienen que pasar bien preparados, Bien, entonces muchachos, pues ya aquí terminé el algoritmo de Dijkstra. Lo escribí por encima, ¿cierto? Realmente pues es un proceso algorítmico. Ya los detalles de implementación y todo eso, cómo se implementa el algoritmo de Dijkstra, ¿cierto? Entonces observemos el algoritmo, ¿sí? Entonces bien muchachos, nosotros el algoritmo de Dijkstra lo implementamos con un vector, ¿sí? Que nos va a medir cuál es la distancia, ¿sí? ¿Cuál es la distancia óptima desde el punto de partida hasta el nodo encontrado? ¿Sí me siguen? Entonces, ¿qué pasa allí, muchachos? Inicialmente vamos a tomar que vamos a ir de un grado A. ¿Sí me siguen? De un vértice A. ¿Sí me siguen? Este es el vértice D. Este es el vértice de origen. ¿Sí me sigue ahí? Esto se desajustó feo. Este es el vértice de origen, ¿vale? Entonces, bien, muchachos, vamos a tener un vector que nos va a decir la distancia y por dónde tengo que, o sea, por dónde yo voy. Entonces, bien, muchachos, inicialmente el algoritmo inicia con ¿quién? Las distancias vamos a asumirlas como infinitas. ¿Sí? Realmente en la implementación ustedes van a colocar el número más grande que les permita representar el tipo de dato. Si es un entero, ¿cuál es el número más grande que pueden representar? 2 a la 31 menos 1, que es como 4.000 millones, si estoy mal. Ah, no, son 2.000 millones. Entero con signo, entero sin signo es 4.000 millones. 2 a la 32 menos 1. Bien, muchachos. Entonces, inicialmente, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos en el vector inicialmente? Vamos a aplicar esto a esto, ¿vale? Entonces, vamos a aplicarlo para que vean cómo se implementa. Entonces, vamos a ver cómo se implementa. Entonces, inicialmente vamos a crear un vector ¿de qué? De vértices. Los vértices que tengo, ¿cuáles son? Vamos a ver. Vamos a ver. Este es el vector. ¿Cuántos vértices tengo en total? 6, ¿no? Entonces, primero, ¿quién es? Bogotá. Segundo, ¿quién es? Quito. Tercero, Lima. Cuarto, La Paz. Luego, y luego, Buenos Aires. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Entonces, ¿qué me dice el algoritmo? Vean. Inicialmente el vértice origen lo coloco con 0. ¿Por qué? Porque el punto donde yo estoy, ¿cuánto me cuesta llegar ahí? ¿Cuánto me cuesta llegar de Bogotá hasta Bogotá? 0, ¿no? 0. Inicialmente es infinito. ¿Sí me siguen ahí? Que en la implementación sería un número muy grande. ¿Listo? No pueden, o sea, uno no puede implementar infinito en un lenguaje de programación, ¿o sí? Ustedes pueden colocar el número más grande que quieran, no pasa nada. La respuesta es no. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo coloco un número muy grande dentro de un tipo de dato? ¿Qué le pasa? Hay un desborde, ¿cierto? Se pasa para el lado negativo de la fuerza, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cierto? Inicialmente, ¿cierto? Este conjunto S es el camino, ¿listo?
Bien, muchachos. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, muchachos? Vamos a iterar, ¿cierto? Por todos los que, por todos los vértices. ¿Listo? Vamos a empezar uno por uno, ¿sí? Y miramos cómo llegamos desde los vértices adyacentes, que se hayan ya evaluado. ¿Sí me siguen? Aquí, ¿quién ya se evaluó? Bogotá, ¿cierto? Bogotá ya se evaluó. Entonces, muchachos, vamos con la primera iteración. Voy a escoger a aquí. ¿Escoja Lima o a Quito? Escojamos a, me dicen que Quito. ¿Listo? ¿Quito o Lima? Bueno, Quito. Entonces, ¿desde cuánto me cuesta, muchachos, llegar desde Bogotá hasta Quito? 2. ¿Desde dónde? Desde Bogotá. ¿Sí me siguen allí? Ahora bien, ¿cuánto me cuesta? Bueno, por ahora está pendiente desde Lima, ¿vale? Porque no lo he examinado. Ahora, ¿cuál es el siguiente vértice que analizamos? Lima, que son los adyacentes. ¿Cuánto me cuesta desde Quito llegar a Lima? 1 más 3 y 4 desde Bogotá. ¿Con quién me quedo? Ah, no, muchachos, qué pena. Ya les explico por qué. Muchachos, porque es que se examinan los adyacentes. O sea, empezamos en el vértice y examinamos los adyacentes. ¿Sí me siguen allí? Qué pena con ustedes. Entonces, empezamos desde Bogotá y analizamos los adyacentes. Entonces, si analizamos los adyacentes, ¿desde dónde puedo llegar desde Bogotá, desde ellos? Desde Quito y Lima. Bien, muchachos, voy a entrar a analizar ahora hacia Quito, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa desde Quito? ¿Cómo yo puedo llegar a Quito? Tengo dos opciones. ¿Desde Bogotá o desde Lima? ¿Cuánto me cuesta desde Lima? ¿Y cuánto me cuesta desde Bogotá? 2. ¿Este sigue igual? ¿Y cuáles son los adyacentes a Quito? La Paz y Asunción. ¿Cuánto me cuesta llegar desde Asunción desde Quito? 12 desde Quito, ¿no? ¿Y cuánto me cuesta llegar a La Paz? 10. Pasando por Quito. Y a Buenos Aires pues no es conexo, entonces ¿qué pasa? No es adyacente, entonces es infinito. Bien, muchachos, ahora ¿qué pasa acá? ¿Cuál es el siguiente vértice que debo entrar a analizar? Que me falta por analizar. Aquí analicé a quién? A Quito, ¿no? Aquí analicé a Quito. ¿Y luego a quién analizo? A Lima. ¿Cuánto me cuesta llegar a Quito desde Lima? Bueno, ese ya está revisado igual. 4 más 1, 5. ¿Sí? Pues igual, sigue igual. 2 de Bogotá. Lima desde Lima, ¿cierto? Perdón, Lima desde Bogotá 4 y desde Quito ¿cuánto me cuesta? 2 que llevo acá. Más 1, 3. 3 desde Quito, porque es mejor que desde Bogotá. Ahora bien, La Paz. Analizo los adyacentes a Lima. ¿Cuánto me cuesta llegar a La Paz desde Lima? Tomando en cuenta que ya me cuesta 3. 8, ¿cierto? ¿8 desde dónde? Desde Lima. ¿Y cuánto me cuesta llegar a Asunción? Sería 3 más 7, 10. Sería 10 desde dónde? Desde Lima. ¿Y qué pasa con Buenos Aires? ¿No es? Adyacente. Luego, ya terminamos de analizar los adyacentes a Quito y a Lima. ¿Qué nos faltan por analizar? La Paz y Asunción. Voy a empezar con La Paz. La P. Entonces, 0, 2 de Bogotá, porque no son adyacentes. Bien, 2 de Bogotá, 3 desde Quito. La Paz desde La Paz, pues 8 desde Lima. ¿Qué nos falta analizar desde La Paz? Asunción y Buenos Aires. ¿Cuánto me cuesta llegar a Asunción desde La Paz? ¿Cuánto llevo a La Paz?
Observen, 8 desde Lima, más 2D, acá da 10. Entonces, ¿qué pasa? ¿Puedo coger? Cualquiera. Entonces me voy a quedar con 10 desde Lima. ¿Y ahora qué pasa? Buenos Aires. ¿Cuál es la opción desde La Paz? 6. ¿Y cuánto me cuesta desde Lima? 10. 10 más 6, ¿cuánto cuesta? Sí, aquí es 5. Esperen, ¿hay un error? ¡Ay, qué pena! 8. Estaba mirando Asunción. 8 más 6. 14. Qué pena, estaba mirando la Asunción. 14 ¿desde dónde? Desde La Paz. ¿Cuál es el siguiente nodo que falta analizar? Asunción, ¿cierto? Bueno, estos ya están examinados. Bien, desde Asunción para llegar a La Paz, ¿cuánto me costaría? ¿Cuánto me cuesta llegar a Asunción? 10 más 2, 12. ¿Es mejor que lo que hay? No. Entonces me quedo con 8 con Lima. Para llegar a La Paz desde La Paz, de Asunción desde la Asunción, qué pena, es 10 desde Lima, nada más que hacer. Y finalmente, ¿cómo llego a Buenos Aires desde Asunción? Sería 13, ¿desde dónde? Desde Asunción. ¿Sí me siguen allí? Sí, yo lo hice. Sí, lo que pasa es que, como les había explicado, básicamente este algoritmo no va mirando los que son adyacentes. Ya cuando los terminas de examinar, te paras en ellos y mira los que son adyacentes. En otras palabras, el primero mira los que están a distancia 1, luego mira a distancia 2, luego mira distancia 3 hasta que termina. ¿Listo? ¿Preguntas? Igual este algoritmo es para propósitos ilustrativos. Sí les puedo hacer preguntas, pero conceptuales. Yo no les voy a aplicar. Aplique el algoritmo de Dijkstra, bla, bla, bla. Lo siguiente sí, porque el concepto es muy sencillo. Bien, muchachos, ¿preguntas? ¿Sentimientos? ¿Nos vamos? No, muchachos, faltan 3 algoritmos más. Y falta la clase de árboles, que tiene 3 algoritmos más. Tenemos árboles de expansión mínima, tenemos los recorridos, que eso ya se lo saben. Tenemos los árboles de expansión y los árboles de expansión mínima. En materia nos falta meter los de expansión mínima, que hago eso esta semana. Hay bastante que hacer.